Sistema nervioso. Para hablar del sistema nervioso, empezaremos diciendo que este es uno de los más importantes y complejos del cuerpo humano. Daremos un paseo en busca de explicar lo que es, cuál es su anatomía principal, cuál es la función de sus partes, cuáles son sus ventajas y cuál es su importancia. Por último, miraremos cómo actúa este cuando se ve afectado por alguna enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Para aclarar qué es el sistema nervioso, primero se tiene que explicar que este es una red a lo largo del cuerpo que cumple muchas funciones, de las cuales se resaltan el recibir y procesar la información tanto del interior del cuerpo como del exterior. Esto para regular el funcionamiento de los órganos y de los demás sistemas del cuerpo humano. Lo anterior es logrado por el sistema nervioso debido a que contiene unas células bastante particulares conocidas como neuronas. Estas células son realmente impresionantes, ya que tienen la capacidad de transmitir impulsos eléctricos a través de la red de terminaciones nerviosas que componen el sistema nervioso. Bien, continuemos hablando de este extraordinario sistema, pues debido a su impresionante función de transmitir energía química y eléctrica a través del cuerpo, permite la coordinación de los movimientos y acciones. A partir de esto, se tiene que el sistema nervioso se empieza a subdividir en dos sistemas, los cuales son el sistema nervioso central, el cual está constituido por el encéfalo, la médula espinal, entre otros. Estos se conectan a través del cuerpo al interior de la columna vertebral. El otro subsistema es el sistema nervioso periférico. Este se divide en el sistema somático, que se encarga de las conexiones entre las extremidades del cuerpo y el cerebro, y el sistema autónomo, el cual se ocupa de las acciones involuntarias y los reflejos, tales como respirar o el funcionamiento del corazón. A continuación mostraremos nuestro modelo en el cual se puede observar que es un cerebro que tiene un corte sagital en el medio. En este podemos ver el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el centro logramos ver todas las estructuras que componen un cerebro y en este se ven sanas. También sí podemos observar, gracias a la literatura nos dimos cuenta que el cerebro en la enfermedad de Huntington, que fue la que escogimos, también si hacemos el corte sagital se ve completamente sano. Para empezar a hablar de cómo la enfermedad de Huntington afecta al sistema nervioso, debemos comprender que esta es una enfermedad hereditaria que provoca un desgaste en algunas de las células nerviosas del cerebro. Es decir, que afecta directamente una parte del sistema nervioso. Entonces nos planteamos la pregunta de cómo es que afecta al sistema nervioso desde que está sano hasta su máxima acción generativa del sistema y del cuerpo humano en general. Como bien se había dicho antes, esta es una enfermedad genética, con lo cual si tú tienes o tuviste algún familiar que la ha padecido, hay una alta probabilidad de que también la desarrolles. La enfermedad de Huntington se empieza a desarrollar en los portadores a partir de los 30 a 50 años aproximadamente. Durante sus inicios, los principales síntomas presentes en el sistema nervioso son el movimiento involuntario de la cara, el tronco u otras extremidades. Se dice que debido a lo anterior, muchas veces se tiende a confundir estos síntomas con movimientos anómalos involuntarios, por lo cual no es diagnosticada de inmediato. Estos síntomas se visualizan en los músculos, pues estos se empiezan a contraer breve y rápidamente, haciendo que los brazos u otras partes del cuerpo se empiecen a sacudir involuntariamente. Desde aquí se empieza a evidenciar la pérdida de control por parte de las zonas del cerebro que esta enfermedad afecta y tienen como función controlar la coordinación y motricidad del cuerpo. En las etapas más avanzadas de esta enfermedad se evidencia totalmente un deterioro de la función mental. Es así que llega hasta el punto de que la persona portadora de Huntington pierde el control de sus acciones motoras. Tras esto, vemos lo destructiva que es la enfermedad, pues desde que se empieza a desarrollar, la persona empieza una terrible lucha y sufrimiento, puesto que la enfermedad avanza lentamente, dificultándole a la persona continuar con su vida normal. Tras esta terrible enfermedad degenerativa, tenemos que, aunque existen muchas terapias y medicamentos que mitigan un poco los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura. Por lo que, como efecto secundario, se tiene registrado que alrededor del 50% de las personas que padecen Huntington se suicidan. Es lamentable lo que viven estas personas, pues es una enfermedad que si la padeces es imposible evitarla o tratarla, ya que de una u otra forma se va. Justamente es por esto que representamos que las luces no se prenden en todas las partes, ya que no hay un correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por último, podemos observar cómo en la parte de arriba se ve el cerebro en un corte coronal en el que ahí sí podemos observar las diferencias que hay entre un cerebro sano y un cerebro enfermo. La parte de arriba podemos ver el cerebro sano. En este podemos ver que pues todos los ganglios y todas sus estructuras están correctamente dispuestas, ninguna espicha a otras, ni siquiera una es de mayor tamaño, sino todas están justamente a su medida. Por el contrario, en la parte de abajo podemos ver que en realidad la parte principal es la parte blanca en donde esta estructura crece mayormente, deformando en general toda la estructura del cerebro. Es por esto que se puede detectar con un corte coronal, podemos ver cómo se ve en enfermedad de Huntington en el cerebro humano.